sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Bien, muy buenas tardes o días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Buena? ¿Positiva? ¿Negativa? Buena. Gracias al Señor. Bien, el día de hoy, mis hermanos, nos corresponde el Salmo número 73. ¿Ya? Un salmo de un caballero que se llama Asaf, uno de los cantores del santuario del templo de Dios en los tiempos de Israel. Un hombre de estatus en la iglesia, ¿cierto? Uno de los encargados de la adoración. Y bueno, él escribió este salmo en los libros de crónicas. Se dice que Asaf era profeta, era vidente, que él a través de sus composiciones daba profecía también. Y escribió este salmo, que es un salmo que cuando lo leí me pareció extraño porque no parece tan salmo, parece más una confesión. Y bueno, quiero partir este sermón primero haciéndole 3 preguntas que nos van a dar un poquito de introducción al sermón del día de hoy. ¿La vida del cristiano es fácil? ¿La vida del Hijo de Dios es un camino que está siempre pavimentadito? Y la última pregunta es, ¿ser cristiano asegura un estatus de algún tipo? Y yo ya vi las respuestas con sus caras. Porque estas 3 preguntas, la respuesta parece que es bastante obvia. Podría estar incluso dividida, porque algunos que son más osados podrían responder a las 3 preguntas: sí, la vida es fácil, la vida del cristiano es fácil, los cristianos tenemos la vida resuelta, el camino es fácil de llevar. Algunos más realistas o pesimistas podrían decir no, ninguna de las 3 preguntas le puedo responder que sí. Algunos podrían decir que sí a la primera, porque relativamente ser cristiano, si estamos de la mano del Señor, debería ser fácil. Y el camino debería ser ligero de llevar si estamos de la mano del Señor. Entonces algunos más neutrales, que no quieren ser ni fríos ni calientes, podrían responder algunas que sí, otras que no. Y así podría haber hartas respuestas que también tienen que ver según el ánimo del que va a responder. Porque usted puede tener una muy buena semana y decir que sí a las 3 preguntas. ¡Ay, que ha sido fácil esta semana! Por eso le pregunté cómo le ha ido. Pero otros no. No, me ha ido súper mal. Entonces, si hay algo que le aseguro, hermano, es que no vamos a estar nosotros pasando por la flor de la vida o por la flor de la abundancia todo el tiempo. A veces sí, pero a veces no. ¿Y qué pasa cuando usted dedica su vida completa al servicio de Dios y de la iglesia y de los demás? ¿Qué pasa cuando usted es fervoroso en la oración, en la disciplina espiritual, en el amor al prójimo, y trata de mantenerse siempre en santidad, pero aún así está sin pega, lo viven tratando mal, se ríen de usted, nadie lo toma en serio, lo estafan, lo engañan, se le pierden las cosas? A mí se me perdió la billetera esta semana. Se le pierden las cosas, más encima usted ora al Señor y pareciera que el Señor no lo escucha y le hace oídos sordos. Como si Dios lo hubiera abandonado, como si más encima Dios se preocupara de ayudar más al inconverso que lo rodea en vez de usted, que es su hijo y que trata de agradarle. Más encima el que es ladrón, el que es homicida, el que es abusador, sale libre de todas. Es como los gatos que caen siempre de pie y anda feliz de la vida luciéndose y blasfemando el nombre del Señor. Qué injusta es de repente la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué mantenernos en santidad? ¿Qué gano yo con agradar al Señor? Todo esto le está pasando a Asaf en este salmo. Pucha que lo está pasando mal. Está en una crisis tremenda, lleno de dudas, está a punto de desfallecer. Así que hoy día, a la luz de este salmo, el Salmo 73, nosotros vamos a ver la historia de un hombre, como le decía, de alto nivel espiritual,
uno de los músicos más bacanes del rey David, un profeta, pero que algo le pasó. Algo pasó en el camino y es algo que a nosotros nos pasa más de lo que nosotros creemos. Pero Dios no nos abandona, sino que por el contrario Él nos rescata y Él nos lleva a su lugar seguro. Así que no vamos a leer el texto completo el día de hoy, ¿ya? Porque si lo leemos vamos a estar hasta mañana, tiene muchos versículos, pero le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en el Salmo 73, porque vamos a ir hablando de la mayoría de los versículos, pero no los voy a ir pronunciando ni los voy a ir leyendo textualmente. Y vamos a partir con el versículo 1. El versículo 1 donde Asaf nos deja clarito con qué pensamiento está escribiendo el Salmo. El Salmo es terrible, trágico. Es trágica la historia de Asaf, pero él parte con un versículo en el cual dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Qué bueno es Dios para con su pueblo. Qué bueno es Dios para con usted. Qué bueno Dios es para conmigo. Esa es la premisa del sermón del día de hoy. Que Dios es realmente bueno. ¿Puede decir usted que Dios es bueno? Amén. Espero que todos los días se levante usted y diga que Dios es bueno. Igual que Asaf. Pero él desarrolla ahora, en todo el resto del Salmo, desarrolla un tema acerca de algo que a él le tocó vivir y no es nada más parecido a lo que podría pasarle a usted, a mí, o a usted o a mí, porque al salmista le surge una pregunta. Y esta pregunta es el primer punto que tengo que decirle el día de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué, si Dios es bueno, realmente bueno, por qué al impío le va mejor que a mí? ¿Sí o no? ¿Sí o no que de repente a los pecadores les va mejor que a nosotros? O a los, disculpen la palabra, pero a los truchos, a los que andan ahí al chanchullo, al que andan ahí burlándose de los demás y destrozando a los demás, y les va mejor. Entonces, luego de esta gran declaración de la bondad de Dios en el primer versículo, este hombre abruptamente rompe con el discurso y dice: pero yo casi me salgo del camino. Estuve a punto de apartarme, de deslizarme del camino de Dios. ¿Y por culpa de qué? ¿Por culpa del impío? ¿Por culpa de que al otro le va bien? No. Por culpa de que yo le tuve envidia. Le tuve envidia, ¿pueden creerlo? Tuve envidia de lo bien que le va al impío, sobre todo sabiendo que Dios los aborrece. No me cabe en la cabeza, decía Asaf. No me cuadra el cálculo. Al ver que estos rebeldes y estos que desafían a Dios todos los días, sin pelos en la lengua, son personas exitosas, personas llenas de abundancia, personas llenas de tesoros, personas llenas de cosas bacanes. Y esta es una pregunta que varios se hacen. ¿Por qué, Señor, al impío le va tan bien? Porque en realidad tal vez es de esperarse que la persona que ha tratado de agradar a Dios se haga esta pregunta. Incluso varios profetas se hicieron esta pregunta. Jeremías, más adelante lo vamos a ver, Jeremías se preguntó también esto: Señor, tú que eres justo, y yo no dudo de tu justicia, pero ¿por qué a estos les va tan bien? ¿Por qué pareciera que nunca va a ir tu mano sobre ellos? Entonces esta pregunta es válida, podría ser válido hacérsela. Pero la cuestión es que no por eso fue que casi se cayó Asaf, sino que porque este hombre le sintió envidia. Y fue bien honesto en reconocerlo, ¿eh? No tuvo reparo en decirle a usted o decirle al Señor que él sintió envidia porque a lo otro le iba bien y en cambio a él le iba pésimo. Quizás no sepamos lo que él estaba viviendo, pero sabemos que él la estaba pasando mal. Él dice más adelante que estaba siendo azotado y castigado. Entonces, más encima, viéndose él en su mala situación, puede ver el triunfo y la jactancia de los impíos. No solamente a él le estaba yendo mal, sino que incomprensiblemente a todos los rebeldes, a todos los blasfemos, a todos los hijos de perdición que él estaba viendo en ese momento, les iba de las mil maravillas. Y enumera un montón de cosas buenas que les pasan a ellos en contraste de lo mal que le pasa a los justos. Y mire, tuve envidia de los arrogantes, versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos.
De todos los impíos no podemos decir que a todos los impíos les va mejor que a nosotros, no podemos hacer una norma de esto. Pero sí, probablemente él estaba viendo que al impío le estaba yendo mucho mejor que a él. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, pueden tener 80, 90, 100 años y están sanitos. Les va bien, no tienen enfermedad, no tienen dolor. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Quiere decir que no pasan las penalidades que sufren los demás. Por tanto, son soberbios. Es decir, se enorgullecen de lo bien que les va. Se cubren de violencia, andan arrasando con todo a su paso. Sus ojos les saltan de gordura, o sea, están llenitos. No les falta el pan, no les falta el abrigo, no les falta la grosura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Tanto así que el pueblo de Dios les cree todo lo que ellos dicen. Y los persiguen. Y se encandilan con la belleza del impío. Y se van tras de él. Y beben de su abundancia. ¿Cómo no le va a dar rabia a Asaf ver todo lo bueno que le está pasando al impío? Y él está pasando por necesidad, está pasando por angustia, está pasando por dolor. ¿Por qué siguen con vida los malvados que cada vez se hacen más viejos y se hacen más ricos? Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar y están libres de temores. Y la vara de Dios no los castiga, dijo Jeremías, preguntándole al Señor por qué les va tan bien. Ahora usted sabe que la envidia no solamente se produce al enojarse porque al otro le va bien, sino que la envidia principalmente que tenía Asaf es que al otro le iba bien, pero a él no, a él le iba mal. Entonces en ese momento, él deseó pecaminosamente tener ese bien que ellos tenían y que a él le estaba siendo negado. ¿Por qué a estos miserables les llueven las bendiciones y a mí, hijo del Señor, me va tan mal? Esa pregunta no creo que a usted le parezca muy extraña. ¿Se la ha hecho alguna vez? Cuando se me perdió la billetera, yo me acordé, ¿por qué me pasan estas cosas a mí, que soy hijo del Señor? De repente, a nosotros nos gustaría que nos fuera tan bien como los injustos. Sobre todo si nosotros nos esforzamos por agradar al Señor. Y también sentimos envidia, hermanos. Y necesitamos arrepentirnos de esto. Esta gente no le tiene miedo a morirse, hermano. No respetan a los demás. Son violentos, son mentirosos. Más encima se atreven a decir, ¿y quién es Dios? ¿Qué sabe Dios? No tiene idea. Este Dios no existe, dicen. Y lo peor de todo es que les va tan bien que nos llama la atención y que nos hacen de repente querer irnos a blasfemar también. Les va tan bien que permiten que entre el pueblo de Dios se siembre la duda y haga que el pueblo deslice sus pies en pos de la idolatría. Incluso yo, dice Asaf, casi hablé como ellos. Estuve a punto de irme con ellos. ¿Y qué saco yo, dice Asaf, en el versículo 13? ¿Qué saco yo entonces con mantener limpio mi corazón? ¿Qué parte de tu bondad inmensa recibo yo al tratar de honrarte? Cuando uno lee el Salmo, bueno, lo que hemos leído hasta ahora, yo lo leía y decía, ay, esto es tan yo. Esto es como mi biografía, como si yo fuera Asaf. Porque me ha pasado. Me ha pasado sobre todo cuando me está yendo mal, que yo veo que a los demás les va mejor que a mí. Digo, pero ¿cómo? Si yo soy hijo del Señor. Usted sabe, hermano, yo sé que Dios es bueno y que es realmente bueno. Pero es que al impío le va tan bien y su vida es tan facilita porque hacen lo que quieren. Y nosotros que no tratamos de crecer en disciplina espiritual y tenemos que luchar tanto contra nosotros mismos, no gozamos a veces lo mismo que gozan ellos. Y por el contrario, a veces tenemos que pasar la dificultad. El problema, hermanos, acá que estamos viendo es que incluso más allá de ver el triunfo ajeno, nos enfrentamos a la verdad de que muchas veces esperamos básicamente que Dios nos pague por nuestra fidelidad. Como si las añadiduras que Él nos da
únicamente por su gracia, únicamente por su bondad y por su providencia, fueran el propósito de nuestra vida. ¿Recuerda las 3 preguntas que le hice al principio? ¿Desearíamos tener que responder que sí? Como algunos de la prosperidad dicen. Lo que pasa es que nosotros queremos responder a las 3 primeras preguntas de que ¿la vida es fácil? Sí, la vida es fácil. ¿El camino es bacán de trazar? Sí. ¿Ser cristiano asegura un estatus? Sí, nos encantaría responder esto, pero no. Amado hermano, te quiero decir en este primer punto 2 cosas muy breves. Primero, es normal. Y con que sea normal me refiero a que sea común, no que sea sano que la duda ataque tu corazón. Porque si a los profetas les pasó, si Elías se quiso casi morir, si Jeremías dijo, estoy cansado de predicar, voy a callarme. Si aquí Asaf está diciendo, ¿por qué les va tan bien a los demás? Si a ellos les pasó, a nosotros también nos va a pasar. Pero no por esto quiere decir que esa duda que está en tu corazón sea una duda sana. Y no eso significa tampoco que tú tengas que andar criticando a Dios frente a la iglesia, diciéndole, pucha, al Señor, aquí, diciéndole a tu hermano que te va mal y que por qué te va mal. No quiere decir que sea sano sentirlo, porque la duda va a estar más en tu corazón muchas veces que la fe. ¿Y por qué? Porque somos pecadores. Porque tenemos esta naturaleza aún desviada al mal. Así que está alerta, hermano. Mantente alerta a la voz que está en tu corazón. Y confía en Dios en el momento de la duda. Y lo segundo es que por muy atractivo que sea dejar todo tirado para irse a gozar de la vida con el pecador, tú sabes que a ese hombre hay algo que le espera. Porque si tú deseas todo lo que él tiene en vida, tú deseas también todo lo que él tiene después de esa vida. Porque tú sabes que ese bien no viene limpio. Es como ir a cortarse el pelo en las peluquerías de los que son medios narcos. Uno sabe que están lavando la plata, saben que esa plata no es limpia. Tú sabes que el bien del impío no es un bien limpio y le espera un fin. Y si tú envidias el bien de ese hombre, también esperas el fin de ese hombre. Y el salmista dice, volviendo un poquito arriba, dice, ¡oh, pero yo casi resbalé! Pero algo le pasó que lo atajó, algo lo atajó. Y en los siguientes versículos del 15 en adelante, vemos a este hombre que vuelve en sí y que empieza a reflexionar. Y el segundo punto, hermano, es que al impío en realidad no le va tan bien. O al menos no le va a ir tan bien. Y dice Asaf, versículo 15, si dijera yo, voy a hablar como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Por eso es lo que le decía al finalizar este punto. Porque puedes sentir duda, puedes sentir dolor en tu corazón, pero eso no quiere decir que tú tengas que estarlo hablando y dando pestes a los demás. Porque eso es un veneno que tú tienes en tu corazón, que no tienes que esparcir. La historia de Asaf se estaba volviendo con cada versículo hasta lo que estamos leyendo ahora cada vez más intenso. Bueno, cuando uno lee, como que va repasando los versículos siguientes, entonces uno sabe lo que va a pasar, sabe que aquí se chanta el salmista, aquí como que se detiene un poquitito. Pero uno, si esto fuera teleserie y uno no supiera lo que va a pasar, ¡oh! Y aquí va a quedar la escoba, va a quedar la escoba, va a quedar la escoba. Uno dice, ya, hasta aquí llegó este hombre y va a pescar la lira, la va a tirar lejos, va a tirar el arpa, la va a botar, la va a quebrar y se va a ir. Y yo creo que él pensó en hacerlo, pero él dice, no lo hice. Estuve a punto, pero no lo hice. En algún momento, él reconoció que sus pensamientos eran un engaño, que eran veneno, y que al hablar como los seguidores de los impíos, ciertamente hubiera arrastrado a mucha gente a la perdición, porque él era un hombre de estatus. Imagínense, el pastor se pone aquí a decir, pucha, ¿por qué al impío le va tan bien y a mí no me va tan bien? Uno dice, amén, y nos vamos con él al infierno. ¿Cierto? Perdón, pastor. Sufrió una severa crisis de fe y él la identificó como tal. Por tanto, él se cuidó de no esparcir el veneno que su corazón estaba generando para no llevar a otros al pensamiento que él estaba viviendo. ¿Lo pasó mal? Sí. Lo pasó pésimo. No tengo idea de por qué sufrió tanto. Pero si sufrió a tal punto de estar lleno de amargura, dice aquí en el Salmo,
y parecía que su corazón daba punzadas. Así de mal estaba. O sea, estaba ya... ¡Ay, la estoy pasando mal! Pero en un momento recordó que el fin de los impíos, aunque la estén pasando bonito, es su inevitable destrucción. Cuando entró al santuario de Dios, cuando volvió a servirle a Dios, al estar en la presencia de Dios, sus dudas fueron despejadas. Y aquí hay una teoría de lo que pudo haber pasado. Algunos dicen que cuando entró al santuario, él vio esas planchas que Dios ordenó que construyeran después de que quedó la escoba con Coré, creo que fue. ¿Sí? Ya que no me acuerdo muy bien porque lo tengo fresquito. ¿Ya? Algunos dicen que fue eso. Y que se acordó del fin del castigo eterno que iban a esperar los impíos. O perfectamente puede haber sido que él entró a la presencia de su Dios y su presencia lo inundó y le dio paz. La cosa es que al volver su mirada a Dios y dejar de mirar lo que estaba pasando afuera, donde los impíos pareciera que tienen el control de todo, recordó que Dios es bueno y que Él es justo. Y que aunque el rebelde, el no creyente, el blasfemo, esté disfrutando de la vida, su fin es la muerte y la eterna separación de Dios. A los que no les acongoja su muerte, se van a morir. Y ahí hay algo que les espera, que es un juicio. En este salmo, Asaf declara, que Dios ha puesto a estos impíos en deslizaderos y que de repente, en un momento, han de ser derribados. Toda la estabilidad y todo lo que han construido se va a ser arrebatado en un instante y no va a quedar más que abandono, que vergüenza, que destrucción. Qué mal lo van a pasar los impíos. Spurgeon, este gran predicador, le dice lo siguiente al impío. Y mire qué interesante. Las vanidades que disfrutas hacen que tu lugar sea resbaladizo, porque todas son como hielo que se derretirá ante el sol. No tienes pie de apoyo, pecador. No tienes esperanza ninguna. No tienes confianza. Aquello en lo que confías es algo que se derrite. Hermano amado, todo lo que tú ves, cuando ves al inconverso triunfar, es realmente paja, que lo único que sirve es para avivar la hoguera del fuego que lo va a condenar. Todas esas risas, todas esas burlas, todas esas palabras tentadoras que han arrastrado, todo ese bien que ellos están viviendo, no es nada, no es absolutamente nada comparado con la desesperación y con la vergüenza que los aguarda y que va a llegar tarde o temprano. No dudes que Dios va a poner en su lugar al impío. Lo que hizo casi resbalar a Asaf fue que en algún momento, igual que los impíos, dejó de ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad y las vio como pasajeras. Pensó que estos hombres no se iban a morir nunca. Pero cuando él volvió su mirada al eterno, al santo, al justo, pudo recordar que en realidad su Dios sí iba a actuar contra el pecador y que al mismo tiempo al final iba a levantar a los justos. En el libro de Malaquías encontramos nosotros una promesa en el capítulo 4, versículo 1 al 3, que dice, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen mal van a ser estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Pero a vosotros, hablándole al pueblo, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los que van a ser ceniza bajo la planta de sus pies, el día en que yo me levante y el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mira, hermano, con esa perspectiva de eternidad. No olvides que Dios te ha elegido para vivir eternamente en su descanso. Y recuerda que tu Dios es un Dios justo, que no va a dejar que el que obra con injusticia esté por siempre en el lugar de honra. Porque recuerda que los impíos son exitosos y amados acá en la tierra porque este sistema de este mundo ama el pecado y ama la rebelión contra Dios. Por eso les va tan bien. El dolor que produce ver que la vida se torna injusta para el creyente denota un grado de confusión tan grande que realmente lo embrutece. Lo vuelve una bestia. Discúlpenme, lo vuelve un estúpido. Eso está diciendo un poquito más allá.
Yo parecía bestia, Señor, le dice el salmista. Estaba tan confundido que parecía una bestia delante de ti. Tan enojado estaba, tan frustrado estaba, tan desdichado estaba que perdió toda la razón. Reconoce él que parecía una bestia, que no podía razonar. Pero aún en su condición, él le dice así al Señor, pero yo siempre me aferré a ti, pero yo siempre estuve contigo. Versículo 23. Me tomaste de la mano derecha. Y no por sus fuerzas, no por su inteligencia, ya que, como él mismo dijo, él era una bestia que no tenía razonamiento. Sino que, porque, como dice un poquito más abajo, tú me tomaste de la mano derecha y no me soltaste. Asimismo, hermano, tienes que saber que cuando tú estés en dudas, cuando estés en la condición de un hombre cuya vida pareciera no tener ningún sentido, sigues siendo profundamente amado por Dios. Cuando te azota la enfermedad, cuando te azota la pobreza, cuando te azota la desdicha, cuando te sientes solo, cuando tu pecado te acecha, eres profundamente amado por Dios. El que no te va a soltar, el que te va a tomar de su mano y que te va a llevar a la gloria eterna para gozar siempre de su bondad. Hermano, la vida parece ser injusta muchas veces. El pasto pareciera ser más verde en el patio del vecino, en el patio del impío. Pero el Señor a ti te va a llevar a comer de esos verdes pastos eternamente, los cuales no se secan como los de este mundo. El necio tiene un montón de riquezas, puede tener mucha comodidad, puede parecerle que lo tiene todo, pero no tiene nada. Y tú puedes ser pobre, puedes estar oprimido, puedes no tener trabajo, puedes no destacar en nada, puedes ser el motivo de las burlas, pero tú tienes lo más glorioso, porque tienes a Dios. Y te va a esperar el fin más sublime que puede tener el hombre, que es Dios. No lo material, no la añadidura, sino que tú tienes a Dios. Y el tercer punto, el último punto que tengo que decirte es que definitivamente a ti, al Santo de Dios, con Dios te va mejor. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Esta es la parte más conocida del Salmo 73. El rey David en el Salmo 27 dice, una cosa yo he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjese, para contemplar la hermosura de Jehová, no para que le empiece a ir bien, no para encontrar pega, no para que lo traten mejor, para contemplar la hermosura de Jehová. Lo único que David le pedía a Dios era permanecer junto a él, para poder disfrutar de su hermosura. Él deseaba gozar de lo más valioso que podía disfrutar, que era poder contemplar y gustar y gozar de la hermosura del Señor. En este salmo, Dios es todo para David. ¿Qué tienes tú, hermano? ¿A quién tienes tú en los cielos o en la tierra que sea semejante o sea mejor que tu Dios? Asaf reconoce que lo mejor, que el don más preciado que pueda tener, lo más perfecto, es Dios y su Dios. Esto es lo más precioso de haber conocido el Evangelio. Ya que ahora a través del Evangelio tú has alcanzado una gracia para tener comunión con el sublime, con el extraordinario, con el inalcanzable Dios. Y hoy puedes contemplar su hermosura. Y luego Asaf dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y estas palabras las dice luego de reconocer que en un momento él deseó tener lo que los demás tenían. Unos versículos más atrás, él se quejaba de que él no tenía lo bonito de los impíos. Y ahora mire el cambio. Luego de haber visto al Señor, Señor, aparte de ti, nada deseo en la tierra. Dios intervino en ese corazón. La única manera de que un hombre se pueda dar cuenta de que lo único que quiere o que necesita es su Dios, es estar continuamente en la presencia de Él. Al estar cerca de Dios, la duda se despeja, hermano. Y usted se da cuenta de que en primer lugar no importa lo que le esté pasando en este momento, en esta etapa de esta vida, porque Dios vale más. Si ponemos en una balanza nuestra necesidad, nuestra persecución, nuestro malpasar, nuestros problemas, y al otro lado ponemos a Dios, Dios pesa más.
Incluso si usted la está pasando bien, si hoy día no está como Asaf, sino que tiene lujo y comodidad, pero aún así el amor de Jesús vale mucho más, hermano. Piense siempre en eso. Realmente el amor de Dios y la bondad de Cristo en nuestro corazón, realmente eso es lo más precioso que podamos tener. Luego de enfrentar una crisis de fe, el salmista llega a la conclusión de que él no necesita nada de lo que el impío pueda tener. No necesita nada ni lo desea, porque tiene a Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice que él tiene un montón de cosas de las cuales podría aferrarse y de las cuales podría gloriarse. Un hombre cumplidor de la ley, perteneciente al linaje de Israel, persecutor de la iglesia. Qué mal. Una conducta irreprochable. Y quizás cuántas cosas más podría él tener buenas para estimar como ganancia, pero él las tomó por pérdida y por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. John Piper, el autor John Piper, en uno de sus libros, insiste en que el mayor don del Evangelio es Dios. Nosotros sabemos que nuestro fin principal es adorar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, cuando nos encontramos pasando por la angustia o cuando no tenemos lo que creemos que merecemos tener, cuando, como dice Asaf, nuestro corazón desfallece, ya terminando el salmo, pero aún así la roca de nuestro corazón y nuestra porción es el Señor. Hoy, hermano amado, es momento de que entendamos que todo nuestro pasar por la tierra es polvo, es vano, y que en realidad tener o no tener necesidad de algo no importa realmente, y que ser perseguido o no ser perseguido, como nuestros hermanos de otros países, es lo de menos, porque ellos no piensan en su persecución, ellos piensan en Jesús. Y nosotros que tenemos todo pensamos en lo material. Pero es necesario que entendamos y que tengamos presente que todo lo que los impíos tienen no vale nada, porque lo único que realmente es real y es trascendente es tener a Dios, al Eterno, al Grande, morando en nuestro corazón. Y que nosotros podemos gozar de Él. Y la esperanza de que lo vamos a ver y que vamos a estar para siempre con Él. Porque todos los que se alejan del Señor van a ser destruidos y todos los impíos serán desechados por Dios, pero para nosotros, para que nuestro bien y nuestro todo es acercarnos a Dios, nos espera una eternidad en la cual contemplaremos para siempre el bien y la bondad de Dios. Realmente, versículo 1, Dios es bueno para con nosotros, su pueblo. Incluso en el momento de la angustia, aunque pareciera que todo está al revés, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo rey. Dios sigue teniendo el control. Aunque parezca que desfallecemos, Dios es bueno. Aunque no tengamos sustento, Dios es bueno. Aunque pareciera que al del lado le va mejor, Dios realmente es bueno. Y nosotros vamos a ver esa bondad de Dios. Como dijo Job, aunque nuestra piel sea deshecha, aunque nos quedemos destruidos, después de morir, vamos a ver a Dios con nuestros propios ojos. Porque la bondad de Dios se ve y se manifiesta en que nosotros podemos tenerlo a Él. La bondad de Dios se ve en que Cristo, el justo, padeció por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano amado, todo lo demás es polvo. Le invito a que oremos en la presencia del Señor. Bendito Dios,